¿Quién nos lo iba a decir? Poco a poco, la C15 se está convirtiendo en todo un icono. En estos tiempos de coches eléctricos, de smartphone y de noticias sobre volver a la Luna, cada vez somos más los que nos sentimos atraídos por un coche que es sinónimo de versatilidad, durabilidad y minimalismo tecnológico. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. En mi caso, además, se podría decir que la C15, periodísticamente hablando, fue mi primer amor. ¿Por qué? Porque en el número 1333 del 2 de febrero de 1985, este que tengo aquí en mis manos, pues publiqué la que fue mi primera prueba como periodista en un medio, que fue precisamente de la Citroën C15. Y siempre que hablo de esta prueba, cuento la misma anécdota. ¿Otra vez? No puede ser, hombre. Pero la voy a contar porque es que viene muy al pelo y alguno a lo mejor no lo habéis escuchado. Y es que yo empecé a trabajar como periodista, mi madre se lo dijo muy orgullosa a las vecinas, pero yo le dije al director de la publicación, oye, además de probar la C15, como es una furgoneta de vacío, la voy a cargar y voy a probar con carga. Ah, vale. Cogí revistas de la devolución y le llené de revistas, me fui a casa. Bueno, aparqué pensando el día siguiente, como hice, pues hacer las pruebas de consumo. Y la vecina Cotilla pues lo vio y le faltó tiempo para llegar a mi madre, llamarle y decir, sí, así que su hijo está trabajando en una revista de periodista, de repartidor, que le he visto yo en la furgoneta repartiendo revistas. Bueno, pues así fue en mis comienzos y como os digo, la C15 se puede considerar mi primer amor. Pero ¿quién me iba a decir a mí en ese momento que esa modesta furgoneta que estaba probando, con el tiempo, se iba a convertir verdaderamente en un icono, en un trending topic, y protagonista de muchos memes? Algo tendrá el agua cuando la bendicen, pero vamos a empezar, como hacemos siempre, esta historia por el principio. Un poco de historia. Citroën siempre ha tenido y sigue teniendo un especial cuidado con las furgonetas, especialmente las ligeras y especialmente aquellas que en sus tiempos se llamaban derivadas. ¿Por qué? Bueno, porque eran derivadas de turismo, es decir, cogían el chasis de un turismo, la mitad delantera de su carrocería y la otra mitad, la mitad de atrás, era furgoneta. Las Citroën 2 caballos furgoneta, que se fabricaron entre el año 1958 y el 77, fueron enormemente populares en España. Bueno, eran parte del paisaje también. Y luego la sustituyó la que se llamaba la Currante, que era, lo mismo, era más de lo mismo, era la derivada del Dian 6. Pero claro, se llamaba, por cierto, Dian 400. Pero claro, es que ya en las carreteras de los años 80, los poco más de 30 caballos que daban estas furgonetas ya eran muy pocos. Y Citroën pensó en el relevo. ¿Y qué hizo? Una derivada. A partir de un Visa, cogió la mitad delantera de un Visa y la parte trasera de una furgoneta y así nace la C15. Pero claro, nace la C15 con dos cualidades aparentemente contrapuestas que la ponían por delante de sus rivales. Una era unas prestaciones muy por encima de la competencia y otra era el que era diésel y por lo tanto mucho más económica. Sus rivales, que eran la Renault F6 y la Seat Panda Trans, en ese momento solo estaban disponibles con motores de gasolina. El motor de 1.769 centímetros cúbicos fue el más exitoso y muy duradero porque estuvo desde el comienzo, pues en el año 86 hasta el año 2000. Bueno, no era de una modernidad extrema, porque, por supuesto era atmosférico, por supuesto no tenía inyección directa, que eso fue mucho más posterior, pero ofrecía teóricamente 60 caballos que en las prácticas se acercaban a los 65 e incluso a los 70. Un buen par y un consumo muy reducido. Unas cualidades que consiguieron que la C15 se convirtiera en un icono y sobre todo una que en el momento de la prueba yo no conocía. Y es que este motor es realmente duro como una piedra. En el año 2000 llegó el motor 1.9 que tantas alegrías dio a Citroën y también a Peugeot. Pero es un motor que solo duró 5 años, porque en el 2005 la C15 se dejó de fabricar y salió de Vigo la última C15 fabricada, que fue además española. Nos cabe ese honor. Tampoco me olvido de los motores de gasolina, porque la C15 también llevó motores de gasolina, varias versiones, entre 1.1 y 1.4.
pero tuvieron menos éxito que los diésel y además dejaron de ofrecerse a mediados de los años 90. La C15 se convirtió en parte del paisaje en los pueblos y las ciudades. Bueno, es que son ese tipo de coche que a lo mejor no llama la atención, pero está siempre ahí, ¿no? Es que hay mitos, yo os hago esta reflexión, hay mitos que se forjan con grandes leyendas, con diseños llamativos, con prestaciones de ensueño, son mitos que enamoran. Y luego hay otros coches que son mitos que convencen, que siguen otros caminos, y yo creo que la C15 forma parte de este tipo de mitos. Pasión por la C15. Este vídeo no ha sido idea mía, y esta vez tampoco ha sido idea de Rodrigo. ¿De quién es la idea? De Luis Miguel del Cerro, que bueno, como ya sabéis, aparte de buen amigo mío, pues es el cerebro técnico que está detrás de Garaje Hermético, un gran aficionado a las bicicletas, a los coches y, como yo, a las furgonetas. Y hay parte de él, parte de sus indicaciones en este guión. La pasión por esta sencilla, honesta y eficiente furgoneta, bueno, pues nace porque yo os diría que seguramente no 2, sino 3 generaciones han convivido con la C15. Bueno, la C15, que en los pueblos era una herramienta de trabajo que todavía hoy la seguimos viendo no como clásico, sino como el coche del señor que trabaja en el campo y que sirve para todo y que, como os digo, forma parte del paisaje rural. En las ciudades también estaba presente rotulada con los nombres y logotipos de grandes empresas, pero también con los nombres y logotipos, bueno, pues de la empresa de tu tío, de tu amigo, de tu sobrino, que era fontanero o panadero. Y eso hace, como os decía, que sea un vehículo muy próximo. Pero para mí, el punto más a favor que tiene la C15 para haberse convertido en un icono es una cosa que seguro que si os ponéis a pensar os pasa igual. ¿Habéis oído a alguien hablar mal de la C15? Yo nunca, jamás. Nunca he oído hablar a nadie mal de la C15, ni quejarse de nada de la C15. Eso es una virtud. Y luego hay otra virtud que es muy común con este tipo de coches, que no son un simple vehículo, una herramienta, no, es que son casi cómplices en el día a día de muchas personas. Es de ese tipo de coches que cuando alguien los vende es que lo siente como una pérdida de la familia. Bueno, es que tengo un amigo que tenía un negociete, tenía una C15, pero bueno, ya se había quedado obsoleta y cambió de furgoneta. Y le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer con la C15? ¿La vas a vender? Y me dijo, no, es que siento que es como traicionar a un amigo. Ha estado a mi lado tantos años que se va a quedar conmigo. Y a día de hoy todavía la tiene. Trending topic. Imaginad esta escena. Bueno, llego a casa después de grabar y recibo un WhatsApp, que es un amigo mío que me manda un tuit sobre la C15. Bueno, estoy muy cansado de ya lo haré caso. Termino de cenar y luego vuelvo a ver y veo que ya tiene cientos de retweets. Bueno, pero es que el día siguiente eran miles. Bueno, pues bien, es que desde que Jordan Meris publicara un tuit sobre la C15, el 16 de septiembre de este año, hasta ahora lleva más de 10.000 retweets y casi 40.000 me gustas. En realidad, tengo que decir que no es un tuit cualquiera. Es un hilo pues donde mezcla un poco de todo, mucha y buena información, un poquito de humor, un poquito de mala leche, hace un análisis técnico de la C15, la compara con el Land Rover Discovery, con el Ford Ranger. Bueno, al final te dejo el link en el texto descriptivo por si quieres echar un ojo. Lo cierto es que no es la primera vez que la C15 es protagonista en las redes, ¿no? Porque seguro que todos los aficionados al motor habéis recibido memes a través de WhatsApp de la C15. A mí hay uno que me gusta especialmente, que se ve una C15 en una grúa y dice textualmente: hoy me he encontrado en la carretera a una C15 averiada subida a una grúa. El fin del mundo está cerca. Bueno, esto tiene mucho mérito que le haya conseguido un vehículo tan modesto como esta pequeña furgoneta. Y también hay memes divertidos, como uno que también os dejo en el texto descriptivo, donde un tío se sube con una C15 a una bala de paja. Vale la pena verlo. Como os digo, también os dejo el link en el texto descriptivo. Pero no todos son sentimientos y sensaciones románticas, no. La C15 tiene argumentos técnicos para haberse convertido no solo en un vehículo muy querido, sino en casi una leyenda del mundo del automóvil. Vamos a verlo. La prueba. Como ya sabéis, tras haber oído mi anécdota sobre la C15, pues he probado este vehículo la primera vez, luego lo he probado muchas otras, pero a plena carga y sin carga.
Y en esto era una de las cosas que lo distinguía de sus rivales, porque era una furgoneta con muy buenas prestaciones, incluso a plena carga. A ver, 140 km/h de punta prácticamente para una furgoneta en los años 80 era unas prestaciones considerables, pero es que además lo mejor es que estas prestaciones se conseguían con unos consumos que, insisto, incluso a plena carga y por carretera, no por ciudad, no llegaban a los 7 litros a los 100. De hecho, uno de los cintillos, que es como se llaman a los pequeños titulares que lleva a lo largo de la prueba, decía literalmente: consumos insensibles a la carga, y es que las bondades del motor permitían lidiar muy bien con el exceso de peso. En esa época, en todas las pruebas de todos los medios, había un recuadro que era lo mejor y lo peor. Yo siempre insistía en que lo peor no es lo malo, es lo menos bueno. Bueno, recuerdo que en esa ocasión una de las críticas que le hacía a la C15, fijaos que no tenía grandes defectos, que ponía claxon inútil. La verdad es que el claxon sonaba tan poco que podía haber puesto claxon ridículo. Los otros aspectos mejorables era que no existiese una versión acristalada y el cambio de solo 4 velocidades y desarrollo un poquito largo. Bueno, estas dos cosas se corrigieron porque hubo una versión, hoy de hecho la mayoría son así, de 5 marchas y por supuesto versiones acristalada. Y luego unos frenos mejorables, porque no eran unos frenos que alargasen la distancia de frenado, sobre todo que el tacto era un poquito esponjoso, sobre todo a plena carga. Y como lo mejor, como podéis suponer, pues puse sus prestaciones, su consumo, su capacidad extraordinaria y literalmente puse confort de turismo. Bueno, insisto en una cosa, lo que en ese momento no comenté, porque una prueba, tú pruebas un vehículo nuevo, no lo haces 300.000 kilómetros, era que estas furgonetas, ojo, voy a hablar de motor, pero también voy a hablar del exterior, incluso del interior. Para ser un vehículo tan modesto y además, pues que una furgoneta que era Renault, pues la cuidas menos o la das un trato más duro, envejece muy bien. Y el motor, como os digo, es absolutamente eterno. Hay un amigo mío que dice que si hay una guerra nuclear, sobrevivirán las cucarachas y las C15. Comprar una. En estos vídeos que hablamos de coches icónicos y míticos, cuando llegamos al apartado de comprar uno, pues llegan las malas noticias, porque claro, suelen ser caros. Pues no, en la C15 afortunadamente no es así, porque a pesar de ser un vehículo hoy día todavía bastante cotizado, se hicieron un montón y se han conservado muchas y muy bien. Hay muchas razonablemente bien conservadas y que eventualmente vale la pena comprar. Sus precios, lo normal es que oscilen entre los 1.500 y los 2.000 euros, aunque hay quien pide, bueno, por unidades pristinas y absolutamente impecables y originales, hasta 4 y 5.000 euros. Pero bueno, se pueden encontrar baratas. Luego hay otra buena noticia, dos buenas noticias más. Es que encuentras de todo, recambios de todo. A día de hoy, sin ningún problema, recambios de todo. Y la otra buena noticia es que estos motores, bueno, muchas de las que se venden por 1.500 euros pone 200.000 kilómetros, tranquilos. Si están bien mantenidas, estas furgonetas hacen 300.000 y hasta 400.000 kilómetros sin inmutarse. Y por supuesto, casi siempre recomendamos que si te haces con una, la dejes de serie, pero en el caso de la C15 yo te diría que no se te ocurra hacer inventos, por favor, porque es un vehículo que aún hoy día tiene unos consumos muy reducidos y unas prestaciones modestas, pero más que suficientes. Lo he dicho a lo largo del vídeo, hay coches que enamoran y coches que convencen. Bueno, pues la C15 al principio, por sus cualidades, era un coche que convencía, pero hoy día yo diría que gracias a su simplicidad y gracias a su autenticidad es también un vehículo que enamora. Llegamos al coche del día y a ver si adivináis cuál va a ser. Es muy fácil, la C15, pero no una cualquiera. He elegido la C15 matrícula de Madrid 3628 GD. ¿Por qué? Porque fue la unidad de color rojo que probé. Os he comentado muchas cosas de la furgoneta a lo largo del vídeo, pero hay una cosa que no he comentado. Es lo bien que iba en curva, la buena estabilidad que tenía, que era mejor incluso que la del Visa. Y era lógico, porque bueno, tenía la vía trasera más ancha y unas expresiones más duras. Era curioso que con una furgoneta teóricamente tan modesta, gracias a su estabilidad y a sus prestaciones, era un vehículo que disfrutabas mucho, mucho en carretera de curvas. Por cierto, una cualidad que heredó el sucesor de la C15, que fue el Berlingo, que probablemente es un vehículo que merezca
más adelante un vídeo exclusivo para él. Ramón me dice que le ofrecen en buen estado y a buen precio un Citroën Visa, pero que es el bicilíndrico y no sabe si ese vehículo pues tiene sentido comprarlo como clásico. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ya sabéis que escribo una columna en la revista 0 a 100 que se llama Todos los coches van al cielo. Y es que todos los coches van al cielo. Si el coche está en buen estado y te lo ofrecen a buen precio, pues es una buena compra. Además, te digo una cosa, hubo un momento en que solo se cotizaban las versiones deportivas y tope de gama de los coches, por ejemplo el Visa GTI. Y ahora pasa lo contrario, que resulta que de las básicas no se han mantenido ni se han conservado muchas y vuelven a ser muy interesantes. A mí me parece un coche muy interesante. María me dice que es una enamorada del AC15 y que qué le parece tener un AC15 como coche del día a día. Vamos a ver. Yo insisto mucho en esto. Soy enamorado de los clásicos. Pero cuando tenemos un clásico, tenemos que tener en cuenta que no ofrece, ya no hablo solo de emisiones, de consumo, sino sobre todo de temas de seguridad. Un AC15 no tiene airbag, no tiene ABS, no enfrentar un choque no tiene la resistencia de un coche moderno. ¿Quiere decir esto que no la puedas usar? No, yo uso bastante mi Golf. Bueno, mi Golf es bastante moderno para eso, o el Panda, pero tienes que hacerlo con una mentalidad diferente. Yo lo que aconsejo es, si tienes la posibilidad de tener un coche moderno para viajar, cuando vas con la familia o si tienes niños, y luego tener un segundo coche clásico, bueno, pues para usarlo de vez en cuando, o tú misma para ir a trabajar, o hacerte una excursión de fin de semana. Pero bueno, si quieres usarlo para el día a día, lo puedes usar, pero ten en cuenta estas limitaciones que te digo. Y antes de acabar el vídeo, os voy a hacer algunas recomendaciones, porque creo que todos sabéis que Audi va a estar en la Fórmula 1 en 2026. Bueno, en realidad es una vuelta, porque Audi ya estuvo en los grandes premios. Eso es lo que nos cuenta Luis Alberto Izquierdo en un reportaje que ha hecho en nuestra web, que os aconsejo que visitéis, que se titula Audi, Autounión y la Fórmula 1. Y también te aconsejo que si te gustan las motos, visites nuestro canal de YouTube de Moto1 Pro. Ahora tenemos mucha sensibilidad por el tema de la seguridad de los acompañantes, que nos negamos a llamarles paquetes. Y hay un vídeo que se llama Conducción en moto acompañado, empatía. Te aconsejo que lo veas. Y por último, hemos hecho en Garaje Hermético nuestro primer cara a cara. Es una prueba y lo hemos hecho en el área de miembros. Ya sabéis que tenemos un área de miembros de pago, lo más barato posible, 0,99 euros al mes, donde tengo un cara a cara con Luis Alberto Izquierdo. Si queréis saber quién ha ganado, si no sois miembros, os tendréis que hacer miembros. Y nada más, si habéis habéis visto el vídeo, gracias por estar ahí detrás de las cámaras, gracias por seguirnos, de verdad, muy sinceras. Y lo que os digo siempre, que espero veros de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.